qué opinas, colega? Porque me metí un poquito a estudiar a ver qué decía Freud, qué decía Rogers acerca de las emociones. Y Freud menciona por ahí que efectivamente las emociones pueden ser, él menciona, eh, a ver, aquí lo tengo. Ujú. Por un lado menciona que son descargas físicas, ¿no? Y por Sí. otro lado ciertos sentimientos, percepciones, acciones motrices que se producen y sentimientos de placer o desagrado que dan a la Ujú. emoción sus características esenciales, pero él menciona que es el resultado entre la interacción entre el yo, ello y superyo. Bueno, que ahí pues tú sabrás más de este asunto, de las tres instancias psíquicas, pero Sí. también las distinguía entre emociones conscientes e inconscientes. Y menciona que las, las inconscientes se originan en el ello y que pueden generar conflictos o síntomas si no son adecuadamente reguladas por el yo. Entonces me vine aquí como a indagar un poquito más y menciona, por ejemplo, que las emociones conscientes son aquellas que reconocemos y podemos expresar con palabras como la alegría, la tristeza, el miedo o la ira, pero dice que las emociones inconscientes son aquellas que se originan en el inconsciente, que es la parte más profunda de nuestra mente, donde se almacenan los recuerdos, los deseos, los conflictos, las pulsiones, que no podemos Ujú. controlar ni verbalizar, y ya termina diciendo que las emociones inconscientes pueden influir en nuestro comportamiento, nuestras decisiones, nuestros sentimientos, sin que seamos plenamente conscientes de ello, ¿no? No sé qué opinas al respecto, colega. Sí, mira, aquí hay que entender, en uno de los podcasts, haciendo referencia a lo que hemos platicado, que hablábamos de las principales teorías de las emociones, ajá, y digamos que diferenciaban estas teorías en la manera en que se iban presentando las emociones y las reacciones que se podían generar a partir de estas. Con respecto al psicoanálisis, sí se maneja mucho la parte del ello, el yo y el superyo, principalmente entre el ello, que es esa instancia psíquica que se rige por el principio del placer, y el superyo, que es esa otra instancia psíquica que se rige por el principio de la moral, de la ética, de los valores y principalmente que va en busca del ideal del yo. Ajá. Ese ideal del yo lo vamos a tratar de entender como hacia el objetivo al que va una persona, buscando, por decirlo de alguna manera, el perfeccionismo, ¿sí? Obviamente no existe ese ideal del yo. Sin embargo, esta instancia psíquica, que también es inconsciente, en parte puede ser también subconsciente o incluso hasta consciente cuando lo hablamos ya, ¿no? Bueno, de acuerdo a mis valores, esto y aquello, lo estamos haciendo consciente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el super yo nos dice lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, esto no se puede o no se debe de hacer. ¿Por qué? Pues porque está mal y no hay que hacerlo, ajá, porque eso nos va a generar culpa. Y la culpa nos generaba en esta teoría de Freud lo que era la histeria, por ejemplo. Ajá, podríamos terminar teniendo reacciones histéricas. Ahora, aquí sí me gustaría hacer un, un paréntesis. Entendemos que Freud cuando iniciaba con sus postulados, sus teorías, pues había muchas situaciones que quedaban muy a la deriva, ¿no? Después las fue puliendo, pero aún así, en ese entonces, estamos hablando hace más, Muchos cerca de un siglos. siglo, hasta un poco más de un siglo, ¿no? De lo que él estaba postulando, pues a la fecha han habido nuevos descubrimientos, nuevas aportaciones, nuevos estudios, y obviamente todos estos estudios o estas aportaciones pues generan nuevas teorías, nuevo conocimiento. Entonces, en este aspecto del ello, principio del placer, es decir, lo que quiero, y lo voy a conseguir, no importa cómo, ajá. Y el super yo que dice, no, tenemos que regirnos por la moral, por la ética, por los valores, y esto es permitido y esto no, ajá. Entre esas dos fuerzas psíquicas hay una lucha constante, y entonces es cuando viene el yo, esa tercera instancia psíquica, que es la que se va formando a partir de lo que vamos aprendiendo. Nosotros nacemos con el ello, ajá, con ese principio del placer, ese principio instintivo. Lo que es el super yo y el yo lo vamos a ir formando a través de que vamos estructurando nuestra personalidad. El yo sería esa parte de nuestra mente que trata de lograr un equilibrio entre el ello y el super yo, porque una persona que se deja llevar por el ello, pues va a ser una persona que no tiene límites y va a hacer lo que sea, ¿no? Podemos hablar de un violador, por ejemplo, se rige por el principio del placer y no me interesa nada, voy y abuso de esa persona, ¿sí? Sin embargo, el super yo cuando crece y se empieza a instaurar en nuestra mente también, empezamos a desarrollar lo que es moral, lo que es la ética, lo que son los valores, lo que son los principios, pues nos impiden realizar ciertos actos, ¿no? Me gusta tal persona, pero no por eso voy a ir a abusar de ella, ¿no? O voy a ir a hacer lo que yo quiera con esta persona, o me gusta el carro de ese vecino y me lo robo, me lo traigo para acá, no, no podemos hacer eso, ajá. Pero el super yo, cuando empieza a crecer demasiado y empieza a cobrar mucha fuerza por sobre el ello, lo reprime totalmente y entonces es una persona que desarrolla mucha frustración porque también hay que saber que debemos de ser flexibles en varias cosas. Ajá. Es decir, me gusta esta persona, pero no me puedo acercar a ella porque le vaya a faltar el respeto. Ajá. No, tampoco es así. Entonces el yo es el que entra en acción y dice, bueno, hay que moderar esta situación. Te vas a ir acercando a esa persona poco a poco con respeto, sí, pero eso no impide que te acerques a esa persona, ¿no?
ni tampoco vas a llegar de manera impulsiva a hacer lo que quieras con esa persona, ¿sí? Entonces, esas son las instancias psíquicas y de alguna manera, entre todo esto, pues vamos regulando nuestras emociones. Y aquí vengo a la parte de las teorías, ajá. Estaba la teoría de James Lange, ajá, que nos decía que hay un estímulo y ese estímulo genera reacciones fisiológicas. Esas reacciones fisiológicas ya las tenemos porque son de nuestro sistema nervioso central, nuestro sistema neurológico, y eso hace que actúe nuestra corteza cerebral. Ajá, es decir, hay un procesamiento, ¿no? Y ese procesamiento genera las emociones, ¿sí? Y aquí le vamos a introducir lo que también es el pensamiento y el sentimiento, entendiendo que el pensamiento y el sentimiento también los vamos aprendiendo y los vamos desarrollando a partir de todas las experiencias que vamos viviendo. Ahora, hay otra teoría, que es la teoría de Cannon-Barr. Ajá. Esta teoría nos decía que a la vez que hay un estímulo y a la vez de ese estímulo a la par, la corteza cerebral y las reacciones fisiológicas se dan al mismo tiempo, por lo tanto provocan emociones. Ajá. Digamos, no va así como lineal, ajá, primero uno, después el otro, sino aquí a la par se dan las interpretaciones que podemos dar en la corteza cerebral y las reacciones fisiológicas, ajá, y eso genera nuestras emociones. Si nos vamos al psicoanálisis, también manejamos lo que son las pulsiones, ¿sí? Esas energías psíquicas que van dirigidas a los actos o lo que podemos desarrollar de acuerdo a nuestra personalidad. Y aquí hay pulsión de vida y pulsión de muerte. Una conocida como Eros, la pulsión de vida, y la otra conocida como Tánatos, la pulsión de muerte, ¿sí? Si lo escuchamos así, bueno, pues todos querríamos irnos hacia la pulsión de vida, ¿no? Porque la pulsión de vida, pues nos va a llevar a la sobrevivencia, nos va a llevar a la creatividad y hacia el bienestar, ¿sí? E incluso dirigido hacia el placer, ¿sí? Y la pulsión de muerte nos va a llevar a la destrucción, a la muerte y hacia el malestar. Ajá. Entonces uno diría, bueno, pues obviamente tenemos que dirigirnos hacia la pulsión de vida, pero no del todo. La pulsión de muerte está ahí presente para generar un equilibrio entre ambas, ¿sí? Voy a poner, digamos, una metáfora que la tratan de comparar en la música, con los sonidos y el silencio, ¿sí? Los sonidos es la pulsión de vida, Eros, y los silencios, la pulsión de muerte, Tánatos. Ajá. Entre las dos van a construir una melodía, ¿sí? Y puede ser una melodía muy bella, ¿sí? Sin una, no existiría la otra. Por ejemplo, si nada más existiera puro sonido, sería todo corrido y nuestro oído se aturdiría, ¿sí? En cambio, cuando hay esas pausas, esos silencios, hacen que podamos distinguir entre los diferentes sonidos, ¿no? Bueno, entonces, esa sería como una metáfora. Ahora, cuando lo empleamos en la vida diaria, si un policía, por ejemplo, tiene que ir en contra de un criminal porque el criminal está amenazando a la sociedad, ¿qué va a utilizar? Ajá. Ahí, pues, para atacar al criminal tendría que utilizar la pulsión de Tánatos, ajá, atacarlo, destruirlo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque si me dejo ir por mi pulsión de vida, pues ya estuvo que el criminal me va a hacer daño a mí como policía y pues no voy a cubrir mi función. O lo mismo los bomberos, ¿no? Tienen que destruir el fuego, ¿sí? Porque si no el fuego se expande y puede ocasionar muchísima problemática. Para destruir al fuego, pues no se van a andar con el instinto o esta pulsión de vida, ¿no? Porque no podrían hacerlo. Entonces, esa es digamos, por decirlo así, cómo lo vamos manejando y entre todo esto, pues obviamente generamos emociones, ¿sí? Y las emociones ya, si las aterrizamos en este sentido, podríamos hablar que la emoción de la alegría suele llevarnos de la mano con la pulsión de Eros, ajá, regida principalmente, a lo mejor por el ello, ajá, pero ya mediado con el yo y el super yo, ajá, es decir, hay un equilibrio.